homenaje a los 11 años de fundación del Partido de los Trabajadores. Y bueno, quizás sería bueno en este momento que Miguel pueda intervenir desde una perspectiva, eh, bueno, general, la perspectiva internacional también de lo que significó y la actualidad del Partido de los Trabajadores, ¿no? Miguel. Bueno, sí, evidentemente, como muchos hechos que ocurrieron en Bolivia, tuvo una repercusión internacional, eh, porque estábamos en un momento que, que evidentemente comenzó una ruptura de sectores de trabajadores con el MAS, buscando un instrumento propio, como lo señaló Gualberto Arenas. Y esto tuvo evidentemente repercusión internacional también. Fueron cosas que se comentaron en muchos países, en Argentina, en Brasil, es decir, donde también hubo intentos. Bueno, en el caso de Brasil es otra historia, porque hubo un partido de trabajadores, hay un partido de trabajadores que gobierna, pero que también traicionó, encabezado por Lula. Eh, Sin embargo, el Congreso que se hizo votó un programa revolucionario, claramente, más allá de la voluntad de los muchos dirigentes. Este Congreso votó ese programa por una revolución socialista, por una expropiación de la grande capitalista, por una terminar con el agronegocio, terminar con las transnacionales. Y esto tiene una enorme importancia, aunque, por supuesto, eh, tenía que ver con antecedentes históricos de la propia Central Obrera Boliviana, de la tesis de Puracayo, etcétera, ¿no? El PT reafirmó ese programa revolucionario de la clase trabajadora boliviana, y por supuesto la conducción de la COP traicionando al PT, como lo señaló recién Amado, eh, tratando de borrarlo del mapa, eh, aún sin ninguna resolución de ningún congreso de la COP, porque se supone que se había sido creado por la COP, otro congreso de la COP tendría que haber cambiado. Es decir, trataron de dejar de hablar del tema y se plegaron nuevamente al gobierno por cargos prebendales, digamos. Ese congreso, por supuesto que se puede decir que tuvo sus problemas, sus contradicciones, pero básicamente se logró eso, se logró un programa revolucionario, se logró que sin que la conducción de la COP, la conducción que después traicionó, en ese momento pudiera contraponer nada. Es decir, tuvo que callarse y decir, bueno, esto quedará así, no sé. Este, por eso es muy importante esta continuidad y bueno, lo que se viene discutiendo es la necesidad de unificar fuerzas, para reconstruir esta organización, incluso con otras organizaciones de base que a lo mejor no participaron en la fundación del PT, pero que hoy están buscando una alternativa ante el desastre que está ocurriendo en el país. Bueno, eso quería señalar. Muchas gracias, Miguel. Muy importante bueno, ese aporte. Y bueno, quisiera darle la palabra al compañero Jorge de la Rocha, quien también fue de los fundadores del Partido de los Trabajadores, fue parte de la Comisión de Poderes en este primer Congreso Fundacional del Partido de los Trabajadores. Y lo tenemos a Jorge. Buenas noches, estimados compañeros y radioescuchas de las radios de Berlín. Eh, Muy contento por seguir en esta lucha
de superar la crisis de dirección política revolucionaria de Bolivia. Eso pasa por mantener el Partido de los Trabajadores y, como dicen los compañeros, con nuevas fuerzas, reconstruir, porque ya hemos visto en las organizaciones que existen, que se reclaman falsamente socialistas, como el MAS, más bien hacen grandes acuerdos y negociados con la empresa privada, pero sacrifican al pueblo trabajador sobre quienes descargan la crisis económica, la crisis ecológica, la crisis de todo tipo, y con la complicidad, por la lamentable complicidad de quienes creen que el MAS es de los trabajadores. El MAS tendrá trabajadores traidores ahí como Guarachi y otros que cínicamente van sirviendo, realmente como sirvientes a los planes del gobierno, y se convierten en la correa de transmisión de los intereses de la burguesía a la clase obrera. Por eso yo les felicito, compañeros, que digamos a los fundadores, hemos resistido 11 años y no es nada, vamos a resistir siempre, porque nuestra obligación revolucionaria es de dotar al movimiento obrero de un partido que sí los enzumbe en esta lucha de clases, los enzumbe a la toma del poder y definitivamente acabar con el hambre y la miseria causada por el capitalismo. Seguramente vendrán más escollos, seguramente vendrán nuevos Mileyes y otros porque aquí están con cabeza agazapada muchos neoliberales, de los Chicago Boys o de otros que quieren asemejarse a Milei con ese liberalismo de otro sector liberal, neonazista, etcétera. Van a haber escollos, pero nosotros ya tenemos la experiencia, como dijo el compañero primero que habló, desde estudiantes hemos sido luchadores y hemos intentado, y aquí estamos aún codo a codo, luchando con el PT. Un partido que quiso ser destrozado desde el primer momento. Yo recuerdo que el 9 de marzo del año de fundación ya sacaron en una plana pagada por el Partido Comunista en el periódico La Patria de Oruro, desahuciando la formación de este nuevo partido, porque decían de que no hace falta, que el PC es el partido y que ingratos son los dirigentes que, pudiendo fortalecer el proceso de cambio, están, por poco no nos dicen, estamos con la derecha. No se han atrevido porque evidentemente nuestro programa demostraba todo lo contrario, pero desahuciaba y ya instaba a los dirigentes a, a que ingresen más bien al proceso de cambio, y seguramente hicieron todo lo posible para que eso ocurra, y tentaron pues a la dirección de la Central Obrera Boliviana para recibir ciertas cuotas de poder y ciertas cosas con las que se les ha comprado, se les ha ofrecido y se les ha hecho un hotel aquí en La Paz, hotel que muchas veces es mal usado y mal visto por los trabajadores, y también se les dio camionetas a ciertos dirigentes, ¿no? Y se vendieron mucho más baratos que lo que hizo Judas, traicionando a Cristo.
por menos, estos se han vendido, estos crápulas, y tienen el cinismo de mantenerse dirigiendo una COP que ya no los reconoce. Por lo menos mi sector, que es el magisterio, ya lo ha desconocido muchas veces, incluso anda planteando que no hay que darle ya los fondos, porque esos fondos simplemente van a aumentar la corrupción de estos compañeros, que sabemos que reciben por parte del gobierno también dineros para frenar las movilizaciones, etcétera, y ahora que están en debacle por la propia crisis interna del partido de gobierno, del MAS, en este destrozo de este partido, hay muchos compañeros que recién, entendiendo la gravedad del problema, entendiendo que han sido utilizados, entendiendo que este gobierno del MAS solo ha servido para el narcotráfico y para hacer negociaciones con la burguesía, han hecho leyes incendiarias, han protegido el incendio de los bosques en la Chiquitanía, más de 6 millones de hectáreas han sido quemadas, todo por satisfacer la angustia de la agroindustria para que en vez de bosques existan lugares para que puedan engordar su ganado. ¿Y quién diría qué lindo va a haber, la carne va a rebajar en Bolivia porque tanto ganado va a haber en tantas hectáreas? No es nada de eso. Ellos no bajan el precio, pero en esos bosques ahora siembran follaje para su ganado y ese ganado es para la exportación de carne a China. Por otro lado, con sus leyes incendiarias y proteccionistas a los cooperativistas que trabajan no para ellos, sino para empresas transnacionales que les pagan para que les den a ellos el oro que sacan de aquí y que envenenando los ríos y actuando contra el equilibrio ecológico natural, etcétera. Es decir, sumiéndonos más en la miseria porque no hay dólares, el oro se lo adueñan, no hay bosques y claro, obviamente, causa de eso hay grandes inundaciones, grandes sequías y todo eso, y seguramente con los nuevos mileyes que se están formando acá, van a tener problemas en este año preelectoral y al año también, y van a aparecer salvadores que son neoliberales nuevamente, y a la clase trabajadora la van a querer nuevamente asfixiar, vendiendo todos los recursos que hay acá. Bueno, se dicen nacionalizadores, como dijo Amado, no han nacionalizado como debiera ser. Es más, los ferrocarriles, que son una empresa, digamos, estratégica de los bolivianos, hasta ahora sigue siendo de los chilenos, de la Cruz Blanca, porque ni siquiera han intentado renacionalizar. Es decir, un gobierno a todas luces a favor de la oligarquía, a favor de la agroindustria y a favor de una nueva burguesía azul que ha surgido incluso desde las nacionalidades aymaras y quechuas, que antes eran oprimidas, pero ahora ayudan al gobierno y ahora son opresores también, ayudan en estos planes y se apropian pues de los recursos, ¿no? ¿Qué es pues del fondo indígena? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable de tanto dinero que se han llevado al escapar Goni, al escapar Evo? Se han visto, ya no es fácil ocultar, porque cualquiera puede filmar con su celular cómo tanto dinero han llevado a los aviones para que sigan cargando y toda esa plata, nunca se rinde cuentas cuánto es la deuda interna del país, cuál es la deuda externa, pero siguen atacando. Ahora tratan de meter mano
a la gestora, que supuestamente es para el beneficio de los jubilados, ¿no? Supuestamente han nacionalizado las AFPs, pero no con la intención de beneficiar a los trabajadores, sino de utilizar ese dinero para salvar su crisis. Y después, ¿cómo van a devolver esa deuda interna? ¿Van a dejar sin jubilación a los trabajadores? Y están sacando una ley que va bajo un examen, un supuesto examen psicológico, que con seguridad va a aplazar a todos excepto sus camaradas masistas, todos los demás serán aplazados, no, nunca mostrarán las pruebas, y un supuesto examen médico donde la mayoría de los que tienen más de 65 años van a salir ineptos para poder continuar su trabajo. Claro, porque lo que gana uno que está en las puestas de jubilación va a servir para 3 nuevos ítems de sus jóvenes secuaces que están esperando con ansias estos para tomar los puestos de los trabajadores que todavía son activos. Mucha gente por eso no se jubila. Y la que quiere jubilarse no debe ser obligada, porque la jubilación viene de la palabra jubileo, júbilo, alegría, feliz de haber trabajado y poder disfrutar después, digamos, de su jubilación. Pero ¿qué va a disfrutar si le van a bajar el salario, si le van a condenar a vivir en miseria, con más hambre y todo por la angustia de estos que dirigen? Pero claro, excepcionalmente no se van a jubilar todos los elegidos, es decir, ni el presidente, ni los ministros, aunque a los ministros solo lo ha elegido el presidente, no el pueblo, pero no los van a jubilar, ni a los que están en la asamblea y se quieren aferrar ya fuera de la Constitución, etcétera. Entonces la crisis económica, ecológica, política está tocando fondo. Y no hay otra alternativa que dotar a los hambrientos, a los explotados, a los oprimidos de una dirección revolucionaria. Y ese es el intento del Partido de los Trabajadores. Es una lucha histórica, es una lucha epopéica, pero que sin ella, en verdad, van a querer hacer descargar toda la crisis de la que he indicado sobre las ya raquíticas espaldas de los trabajadores. Entonces, por una parte feliz porque hemos logrado resistir y lo seguiremos haciendo, y por otra parte muy triste por el destino que le pueda deparar al país si sigue en garras de estos oligarcas mafiosos de todo pelaje que tenemos encima. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Jorge. Bien, como parte de este homenaje a los 11 años de la fundación del Partido de los Trabajadores, dado en Huanuni, en el Congreso Político Sindical convocado por la Central Obrera Boliviana, eh, no, yo quería destacar un poco la parte histórica del significado de la fundación del Partido de los Trabajadores, en el sentido de que después de, bueno, justamente la fundación del Partido de los Trabajadores es parte de hitos históricos muy importantes de la clase obrera, como fue en su momento la tesis de Pulacayo, la tesis socialista de la COP de los años 70, y de la misma forma la fundación del Partido de los Trabajadores, su documento político, y bueno, todo el proceso en el que se inscribió el nacimiento del Partido de los Trabajadores, por la razón de que en todos estos procesos el movimiento obrero boliviano se puso a la tarea de tomar el poder, ¿no? Se puso a la tarea de considerarse alternativa y plantear que los trabajadores pueden ser el poder en el país, pueden tomar el poder, pueden gobernar y pueden construir un gobierno
desde sus respectivas organizaciones, desde sus respectivos intereses, en oposición a los intereses bueno, del gran empresariado, de la oligarquía, de las transnacionales, del imperialismo, de la burguesía nacional en general, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y es por eso muy importante recordarlo en esta perspectiva y recordar uno de los elementos centrales que ya mencionaba al principio del programa, que se encuentra en el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, que es la organización del Partido de los Trabajadores para la toma del poder por parte de los trabajadores y la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, en ese marco, muchas veces se reivindica la tesis de Pulacayo, se reivindica la tesis socialista de la COP, y de la misma forma se tiene que recordar y reivindicar el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, así como el proceso del cual fue parte y esa voluntad de poder por parte de la organización de los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Bueno, materializada en ese momento en la Central Obrera Boliviana, pero como bien recordaban los compañeros, ¿no? Empezando por Eliseo, más allá de sus dirigencias, porque justamente fue esa dirigencia la que finalmente traicionó el proyecto del Partido de los Trabajadores, además de varias luchas, fue un proceso que vino desde las bases, ¿no? Fue un proceso que ya se vino gestando desde el 2002, 2003, cuando se planteó la expulsión y bueno, se terminó echando abajo a Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso un poco antes, ¿no? Cuando ya hubo la guerra del agua, cuando hubo los bloqueos de caminos en el altiplano eh, boliviano en general, encabezados por Felipe Quispe. En todos esos procesos ya se veía gestando la necesidad de una transformación, de oponerse al neoliberalismo desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? De poner fin a ese proyecto neoliberal. Y bueno, y esto dio un gran salto el 2003 con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, a partir de una huelga general de la Central Obrera Boliviana. El 2005 se continuó con esto y bueno, parte de las lecciones de todos esos procesos fue que los trabajadores necesitaban una organización política, necesitaban su partido político. Lo que muchos llamaron en ese momento se necesitaba un instrumento político, ¿no? A partir de la experiencia ya que se hizo con el MAS y bueno, cómo la experiencia con el MAS no permitió justamente avanzar más allá del capitalismo y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Un gobierno, bueno, en su momento fue con Evo Morales, que se decía de todo un poco, popular, campesino, no faltó momentos en que sea socialistas, comunitario, etcétera, pero que al final sigue siendo un gobierno capitalista, sirviente de los intereses capitalistas y donde priorizan las ganancias de los patrones, las ganancias de los grandes empresarios, las ganancias de las transnacionales, las ganancias de la oligarquía terrateniente por encima de los intereses de los trabajadores, del campo, de la ciudad, los intereses de salud, educación, etcétera, de la población y del conjunto del pueblo trabajador. Bueno, pues con la experiencia que ya se tenía esos años, en 2013, recordemos, y bueno, y que hoy en día es mucho más profunda esa experiencia con lo que es el gobierno de Arce y con las pugnas entre Arce y Evo Morales, pues la necesidad, ¿no? De tener una alternativa política de los trabajadores, ¿no? Tener nuestra propia alternativa para disputar el poder, para poder plantear otra forma de política, otra forma de gobierno, otra forma de Estado incluso, que se organice alrededor de los intereses y necesidades del pueblo trabajador y no que se organice y gobierne para los intereses bueno, de los pocos ricos, transnacionales, oligarcas, grandes empresarios, que son los que siempre se han ido beneficiando, ¿no? De todos los gobiernos de la historia de este país. Entonces, es esa la importancia, ¿no? Y en el 2013, después de, bueno, de varias experiencias importantes, como fue el gasolinazo en su momento, que quiso imponer Evo Morales, estaba la lucha del TIBNIS, bueno, en pleno desarrollo, y en ese marco, los trabajadores organizados sindicalmente impulsan y empujan y obligan a su dirección a este Congreso y a la fundación de un instrumento político, la fundación del Partido de los Trabajadores, para la toma del poder y la construcción del socialismo.
esa importancia, ese legado histórico de la vocación de poder de los trabajadores es muy importante tenerlo en cuenta. Y justamente para detener eso, para poder frenar ese proceso tan importante, el gobierno recurrió a todas las medidas posibles. Una persecución política brutal contra los dirigentes, contra los distintos sindicatos, amenazas, incluso hubo, bueno, ataques en algunas casas de algunos dirigentes, esto sucedió incluso en Huanuni. Y por el otro lado, una serie de prebendas, donde, bueno, la persecución que hubo, donde prácticamente se les ofreció a algunos dirigentes sindicales desde entonces, bueno, o vas a la cárcel con proceso o entras como diputado del MAS, ¿no? Bueno, lastimosamente esa situación hizo que muchos se corrompieran, que muchos abandonaran el proyecto del Partido de los Trabajadores, no sin luchas, no sin pugnas, muy fuertes en asambleas, ampliados, en distintos lugares que se fueron dando, pero que finalmente el gobierno terminó derrotando, corrompiendo a dirigentes, persiguiendo a otros, sacándolos de la dirigencia, a varios otros, bueno, casos emblemáticos que hubo, y finalmente imponiendo su control de la Central Obrera Boliviana y su control de la mayoría de los sindicatos del país, ¿no? Cosa que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Ese logro, ese gran logro que tuvo el gobierno del MAS al servicio de la oligarquía, al servicio de la destrucción de las organizaciones sociales, al servicio de las transnacionales también, le permitió gozar de relativa tranquilidad durante varios años y que hasta el día de hoy no se puede levantar una oposición y una alternativa desde el pueblo trabajador, ¿no? Algo que les mantiene muy tranquilos porque solo se disputan el poder entre socios, ¿no? Entre masistas y derechistas, ¿no? Entonces no hay mayor problema, ni discusión, ni sobresaltos en eso, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que el pueblo trabajador tiene hoy en día, ¿no? Porque nuestras necesidades, los intereses populares, como decían los compañeros, desde temas laborales, la vulneración bueno, al derecho al trabajo, la cada vez mayor precariedad laboral, bueno, temas de salud, de educación, el tema de la depredación del medio ambiente, temas como el tema de la mujer, con los constantes feminicidios, la impunidad que bueno, todos los días podemos ver en las respectivas noticias. Bueno, nada de eso se soluciona, nada de eso siquiera es planteado por los principales partidos del país, por las principales representaciones políticas que ocupan el Parlamento hoy en día, donde en realidad ellos solo se pelean por temas secundarios, por la reelección de Evo Morales actualmente, en su momento fue el problema del censo, donde desaparecen los problemas sociales sentidos por la población, ¿no? Entonces, en ese marco, sigue siendo tan vigente la necesidad y la urgencia de levantar el Partido de los Trabajadores, levantar la necesidad de una alternativa propia de los trabajadores para encarar y para plantearse como una alternativa general contra todos los partidos del régimen actual, ya sean masistas o derechistas, y para realmente plantear una alternativa que, como decía el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, que sea para la toma del poder y la construcción del socialismo, del verdadero socialismo, bueno, como muchos otros puntos que estaban, la verdadera nacionalización de los recursos naturales, la nacionalización de la minería, actualmente tan urgente con todo el conflicto que hay con los cooperativistas. Es importante añadir ahí el tema de la preservación y defensa del medio ambiente, el tema de dar respuesta a los problemas de salud, educación, una revolución agraria. Entonces, bueno, para todo esto realmente es necesario y sigue siendo plenamente vigente la necesidad de construir un partido de los trabajadores. Y bueno, los que hemos sido fieles a este proyecto fundacional, llamamos a todos los que siguen este programa, a todos los que simpatizaron en su momento o fueron parte de este proyecto, a unirnos, a discutir y a construir esta alternativa, ¿no? Desde este espacio que mantuvimos como Partido de los Trabajadores y planteando la más amplia unidad con todos los compañeros y compañeras, con todas las organizaciones, colectivos, distintas agrupaciones que quieran unirse para construir una alternativa del pueblo trabajador
que realmente responda a las necesidades y a los intereses que tenemos todos como parte de este pueblo trabajador, todos los que trabajamos y sacamos adelante el país, y que realmente no estamos siendo atendidos, sino más bien estamos siendo constantemente pisoteados y atropellados de una u otra forma por este Estado, por este gobierno y bueno, en general también por todos los espacios del poder, tanto del MAS como de, bueno, su oposición ahora de Evo Morales y también de la oposición derechista, ¿no? Que ninguno responde a los intereses del pueblo trabajador. Entonces, unámonos en construir una alternativa del pueblo trabajador, que ese fue el proyecto inicial y cómo se levantó y se formó y se fundó hace 11 años el Partido de los Trabajadores. Bueno, con este planteamiento vamos concluyendo este programa especial. Tal vez alguno de los compañeros quiere añadir algo más antes de cerrar el programa. Bien, entonces, de esa forma vamos concluyendo este programa especial en homenaje a los 11 años de la fundación del Partido de los Trabajadores, y ya nos encontraremos la próxima semana con su programa Radio Rebelión, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todos los que nos siguen y hasta la siguiente semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar.